Bienvenidos a Estamos Contigo, en directo desde los estudios de Solidaridad TV y de RKM. En este programa, mi esposa y yo estamos de verdad, de corazón, contigo, en tu favor, en el amor de Cristo. Porque como Él nos amó primero, podemos amarte nosotros. Y porque de Él recibimos bendición y socorro y recibimos todo lo bueno por su gracia, también queremos dar de gracia. Y por eso deseamos entrar en tu casa, en tu familia, para pedir al Señor que te bendiga. Y al final del programa oramos con ese propósito, sabiendo que Dios no está sordo, nos oye, nos ama y lo puede todo. Y responde al que humildemente pide su ayuda. Y vamos a tener en este programa el tema de hechos. Sí, pero antes, por favor, toma nota ya de los teléfonos y llámanos. Empieza a llamar pronto porque dura el programa 1 hora y muchos después, justo cuando ya ha terminado, intentan entrar en la llamada y ya no se puede. Así que llámanos para que podamos presentar tu necesidad, tu situación, tu problema, tu enfermedad delante de nuestro Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él ha provisto para nosotros ya todas las bendiciones que necesitamos, incluida la sanidad física. Tenemos respuestas de personas que han experimentado esa sanidad y liberación y el oportuno socorro en sus vidas después de nuestra administración, de nuestra oración. Así que toma nota ya de los teléfonos, por favor, para que puedas, voy a leerlos yo, hasta que se te pase. Estamos en el 91 884 3979 y 91 884 4180. También en el móvil 616 401810. Nos puedes oír también por internet en www.rkm.com o en www.solidariatv.com. Ahí también sale, en cualquier parte, sale este programa. Así que, queremos de verdad presentar tu necesidad. Y te rogamos también que ores por nosotros, porque estamos ahí en la brecha con muchas presiones, luchas y muchos frentes de batalla y necesitamos de vuestro socorro. Y hoy más que nunca, en esta crisis mundial, en este crack económico, en esta debacle que produce una desigualdad gigantesca, una injusticia brutal, y muchos niños mueren cada día de hambre, y muchos son abusados, y toda clase de crueldades se multiplican, pues hoy más que nunca se necesita ese evangelio práctico. Hoy más que nunca se necesita el cumplimiento de ese refrán español: hechos son amores y no buenas razones. Por lo tanto, es fácil hablar, es fácil leer, es fácil escuchar, pero lo más urgente y lo más importante es hacer lo que el Señor Jesucristo nos dice en su Evangelio, que son cartas de amor de nuestro Padre. El único libro de la Biblia que podemos continuar escribiendo los hijos de Dios es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Podemos seguir añadiendo esas maravillosas aventuras que glorifican a nuestro Padre, de sus sus prodigios, milagros, sanidades, liberaciones, sus enseñanzas, y también esa forma de manifestar su socorro a través de sus manos, que somos sus hijos, sus siervos. Y vamos a empezar por leer en Mateo 23, del 1 al 4. ¿Puedes? Sí. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan
cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Está hablando Jesús de los religiosos, fariseos, hipócritas, y por eso después dice claramente, y en otros pasajes también lo repite Jesús mismo de su boca: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque dicen pero no hacen lo que dicen, y obligan a otros a que hagan lo que ellos no hacen. Entonces predican bien, son conocedores de la letra, del mensaje, del logos, de la Biblia, de la palabra de Dios, pero no dan el ejemplo, porque su corazón no está en amar a Dios y al prójimo. Su corazón está en su estatus, en su posición, en su dominio y, en el amor al dinero y al poder. Y nunca trató Jesús más duramente a nadie que a estos hipócritas religiosos, y no queremos nosotros decir Señor, Señor con los labios, pero luego no obedecerle. Tenemos que hacer lo que Él nos manda, porque tiene derecho a mandar. Y constantemente en los evangelios Él está dando órdenes, instrucciones a sus hijos, a sus discípulos, a nosotros, para que pongamos en práctica la voluntad perfecta de Dios, que es su palabra. Así que seguimos leyendo en Mateo 7, 21-23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Claro, porque no han hecho lo bueno, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y además, ¿quién tendrá más culpabilidad? El que no sabe o no ha oído hablar de la voluntad de Dios, no conoce a Jesús, no conoce el Evangelio, las enseñanzas divinas, y por tanto no las pone en práctica, o aquel que las conoce, que tiene luz, que tiene revelación, y después hace todo lo contrario. Sin duda que al que mucho le ha sido dado, mucho se le demandará, y por tanto tenemos una gran responsabilidad de acción. En nuestro ministerio queremos siempre recuperar uno de los lemas principales de los primeros cristianos, que era ora et labora, ora y obedece, ora y haz la voluntad de Dios, y trabaja por amor a Dios y al prójimo. Y aquí pues el Señor dice que aquellos que simplemente han sido teóricos del Evangelio, simplemente han sido habladores, oidores, pero no hacedores, pues les llamará y les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. No habéis hecho mi voluntad, sino la vuestra. Desde aquí, con mucho cariño, quiero hacer un llamado a los católicos que nos están escuchando y que están viendo el programa, para que entiendan cuál es el mensaje de verdad de María. Sí, María no dio instrucciones para que nadie la venerara y que le hicieran estatuas y que le hicieran ritos y cosas, ni siquiera que oraran a ella, nunca. Que busquen el original. Vamos a ver qué decía María, claramente, en las bodas de Caná, de las pocas frases de María de la Biblia. En las bodas de Caná, cuando ella le pide al Señor, a su Hijo Jesús, le pide que intervenga, porque se han quedado sin vino. Y claro, ella conocía la omnipotencia, el poder sobrenatural de Jesucristo. Y entonces Jesús la dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? Como diciendo: ¿por qué me quieres forzar si no ha llegado mi hora? Como diciendo: no quiero manifestar esa gloria de mi Padre. De alguna manera le para un poquito los pies, pero a pesar de todo, vemos lo que dice María en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 5, en esa situación. ¿Para qué? Aquellos
que respetamos de verdad a María, le hagamos caso a lo que dijo, en lugar de inventarnos ritos, maneras, religiosidades, mercaderías y toda clase, bueno, pues de fábulas que no son ni dichas por Jesús, ni dichas por María, ni dichas por la palabra de Dios. Juan 2:5, por favor. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Así que la intervención de María, es que hagamos lo que Jesús nos diga, no lo que ella diga, lo que Jesús nos diga. Y Jesús, con su perfecta humildad, bueno, pues entonces, cuando vinieron esos camareros, esos, maestresalas y a Jesús, Él les dijo: llenad las tinajas de agua y después servid. Él fue el que dio las órdenes. Él fue el que produjo el gran milagro de cambiar el agua en vino. Y Él es el único que puede cambiar el agua de la letra en la vida del Espíritu simbolizado en el vino. Por lo tanto, hagamos lo que Él diga, pero no lo oigamos, lo digamos, lo leamos solamente, sino hagámoslo. Porque esa no es solamente la voluntad de Jesús y del Padre, sino de la misma María. Solo lo que diga Jesús, no lo que diga nadie más. Porque solo Jesucristo es el Verbo divino y eterno. Y solo Él es la verdad, como Él mismo dijo. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo a través de Jesús se llega al Padre, ni a través de María, ni a través de los santos, ni a través de ninguna religión, solo a través de Jesucristo. Y vamos a seguir leyendo en Mateo 12:46-50 para seguir hablando de los hechos. Hechos son amores, es decir, las obras, la acción, el verbo es el elemento indispensable en cualquier frase, en cualquier comunicación que manifiesta la acción. Y no hay acción, no hay conexión, no hay posibilidad de mensaje sin el verbo. Y pues de esa manera, en el verbo, en Jesucristo, nosotros tenemos que hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que sean hechas por sus hijos y así le glorifiquemos. Mateo 12:46-50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Bueno, en este pasaje tremendo, no es que Jesús está despreciando a su madre y a sus hermanos carnales, porque María, después de dar a luz a Jesús, tuvo que cumplir, como es indispensable y digno y de buen nombre, el deber conyugal. Y, por lo tanto, consumar su matrimonio con José y José, pues con ella, y así tuvieron hijos e hijas, como dice la palabra. No se puede deformar de que eran discípulos o de que eran pues otra cosa. No, eran hermanos carnales de Jesús, lo que no eran como Jesús, porque Jesús no nació de espermatozoide. De alguna manera diríamos que eran un poco como hermanastros, en cierta forma. Y lo curioso es que no creían en Jesús. Estos hermanos carnales, Hermanos de madre. Hermanastros. Cuando alguien es hermano solamente de uno de los padres, esos son hermanastros. No, hermanastro es cuando no es de matrimonios diferentes que se unen. Bueno, que una mujer se casa y tiene un hijo, y después queda viuda y tiene hijos con otro. Ese otro hijo o esos otros hijos son hermanastros del primero, sí, porque son de la misma madre pero no del mismo padre. Pero en cualquier caso, es así, pero en cualquier caso, estos hermanos de Jesús no creían en Él,
No creyeron en Jesucristo hasta que no le vieron resucitado. Sí, luego le siguieron, incluso después de muerto y resucitado y ascendido a los cielos, fueron incluso apóstoles como Jacobo, hermano de Jesús, que además fue muerto mártir y que era el obispo de Jerusalén, es decir, el pastor principal de la iglesia fiel, seguidora de Jesús, de Jerusalén. Pero ahí vemos que María, que sí creía en Jesús, porque lo había concebido milagrosamente, sin embargo, muy maternal estaba con sus hijos incrédulos. Y por eso Jesús deja ahí entrever bien claramente que su verdadera madre y sus verdaderos hermanos son los que hacen su voluntad. Como diciendo, en este momento mis hermanos no están haciendo mi voluntad, no están conmigo, y el que no es conmigo es contra mí. Y por tanto les dice, estos son mis hermanos y mi madre, los discípulos que estaban siguiéndole fielmente, que se les llamaba fieles, seguidores del camino de Jesús. Y porque los que hacen mi voluntad, esos son mi madre y mis hermanos. ¿Tú realmente eres hermano de Jesús? Si no haces su voluntad, sino que haces la voluntad de una religión, o la voluntad de los religiosos, o la voluntad supuesta de santos y de otras personalidades, pues no eres verdadero hermano de Jesús, porque Él sella a su familia pues con ese vínculo de obediencia, ese pacto que Él hizo dando su vida y que también requiere que la otra parte lo selle también dando la suya, como Él dio la vida por nosotros, así nosotros tenemos que darla por Él y obedeciéndole cada día. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14, seguimos leyendo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué hacemos con esto? Tantos que creen que son amigos de Jesús, y no es cierto. Por mucho que digan Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad, como yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y por tanto ahí se cumple esa profecía, ¿no?, de que Jesús repitió y recordó de estos con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. No son amigos, no tienen intimidad conmigo, no son conforme a mi corazón, no participan de mi amor, de mi proyecto, no son hijos obedientes. Y por tanto vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Obediencia, hechos, acción, obras de obediencia por amor a Dios y al prójimo. Lucas 6, 46 a 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Ahí está la diferencia de edificar sobre la arena o edificar sobre la roca. ¿Quién edifica? El río siempre viene, ¿no? El río siempre viene. La prueba les viene a lo largo de la vida, ¿verdad? A todos nos viene la prueba. Así es. A todos nos viene la dificultad, las tentaciones, a todos nos vienen los sufrimientos y las pruebas, los padecimientos. Pero claro, qué diferencia de cuando llegan a aquel individuo que es casa de Dios, templo del Espíritu Santo, y que su vida está edificada sobre la roca. ¿Por qué está edificada sobre la roca? Porque dice y hace. Porque dice Señor, Señor, y deja que Jesús se enseñoree y lo gobierne y reine en su corazón. Porque vive cada día diciendo, hágase en mí según tu voluntad, venga a mí tu reino, he aquí tu siervo. Quiero obedecerte con todo mi corazón, ayúdame, Señor, a hacerlo. Ese
cuando viene la prueba, vienen los ataques del diablo, de los sufrimientos, de todas las dificultades del mundo, no hay quien lo tire, no hay quien derribe su vida y su familia porque está sobre la roca. Pero los que dicen y no hacen, se los lleva el vendaval, se los lleva la tormenta, la inundación, las pruebas de este mundo, y dejan de ser casa de Dios, se convierten en una ruina y sufren terribles consecuencias. Amigos míos, obras de amor es lo que Dios quiere hacer, Él a través nuestro. Josué 1:15. Ahí estamos viendo la transmisión de mandatos, de las órdenes divinas y la obediencia, porque Dios tiene derecho a mandar y no lo hace con soberbia, lo hace con humildad, pero con firmeza y con plena certidumbre de que lo que manda es justo, santo, perfecto, noble y bueno para sus hijos, para todos los que estén dispuestos a agradarle, a respetarle, a honrarle, a bendecirles y a obedecerle. Josué 11:15. De la manera que Yahvé lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Yahvé había mandado a Moisés. Sin quitar palabra hizo todo lo que Dios mandó a Moisés. Nosotros, como siervos del Señor, tenemos que transmitir las instrucciones que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo y que por la gracia y obra del Espíritu Santo en nuestra vida cumplimos, para que aquellos que son discipulados también obedezcan y cumplan en la misma manera. Pues ahí está bien sencillo el mandato de Jesús en Mateo 28:18, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden, que cumplan, que obedezcan las mismas cosas que yo os he enseñado. Y por tanto vemos ahí cómo Moisés transmite a Josué los mandatos que Dios le dio y que él obedeció, para que Josué también los reciba y los cumpla. Es muy sencillo la parábola del buen samaritano, ¿verdad? ¿Recuerdas lo mismo? Cuando un escriba religioso, intérprete de la ley, le viene a Jesús, como está escrito en Lucas 10:25, y le dice: Maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Cómo lees? ¿Qué más? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Cómo interpretas, no, la Escritura, no? Llamarás al Señor tu Dios, le responde, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, le dice sí, y al prójimo, ¿no? Como a ti mismo. ¿Y Jesús qué le dijo? Y Jesús le añade, él pregunta, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Sí, pero Jesús le dice: haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. ¡Hazlo! El escriba contesta bien, todo lo que resume la ley y los profetas, toda la Biblia en un mandamiento: amar a Dios con todo el corazón, el alma, toda la mente, todas las fuerzas, y al prójimo como a sí mismo. Muy bien, conoce la teoría, pero hazlo y vivirás. Pero él entonces se va por los cerros de Úbeda y se quiere escabullir del asunto y dice: pero bueno, ¿quién es mi prójimo? Tú fíjate, conocía la letra, pero no la música. Conocía el mensaje, pero ni siquiera conocía a quién es su prójimo. ¿Cómo puede alguien decir quién es mi prójimo? Pues hay personas que no conocen ni a su prójimo, porque ni saludan casi a su vecino de enfrente. Y igual se está muriendo y ni se enteran hasta que no sacan el ataúd por la puerta, por el portal. Entonces, pero lo que está aquí queriendo ver claramente es que quiere escabullirse del conflicto de nada menos de hacer algo que es imposible sin la gracia de Dios, pero que es su plan, y que aquellos que quieren obedecerlo, Dios les da la gracia, el milagro de hacerlo. Y entonces Jesús, cuando dice ¿quién es mi prójimo?, ¿qué dice Jesús al escriba? Le da la parábola, le explica la parábola, ¿no?, del buen samaritano, que era en realidad una raza casi menospreciada por el pueblo judío, y sin embargo dio ejemplo, ¿no?, de amor y de servicio al necesitado, ¿no? Así que les da un ejemplo que casi debió de ponerles la cara un poco colorada, ¿no? Bueno, de hecho le cuenta que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y en el camino fue asaltado por los bandidos, le apalearon, le robaron y le dejaron medio muerto. Y el camino, lo bonito de la realidad de ir a Israel y verlo, ¿no?, es que es un camino en un desfiladero en el que no hay escapatoria.
Parece ser que era el camino de Jerusalén a Jericó era ese originalmente, y era un lugar de bandidos, porque el que pasaba por ahí fácilmente era atacado, ¿no? Y pues, desde luego... Estaba indefenso. Así es, escogió... Pero es que no debía ir a Jericó y salir de la ciudad que simboliza eso espiritualmente, que salió de la protección de Dios, de la voluntad de Dios, de la casa, como el hijo pródigo que salió de la casa del padre y acabó cuidando puercos. Pues es un poco parecido, y salió de la voluntad de Dios y se metió en la boca del lobo. Pero luego resulta que dice que, claro, ahí estaba medio muerto en el camino y llegó un sacerdote que también debía ir a Jericó, a ver para qué, y cuando lo vio pasó de largo, no le socorrió. Y también llegó un levita que se acercaba por allí, quizá a ojear, y le vio y pasó de largo. Y después Jesús dice, pero un samaritano que tenía que pasar por allí, aunque no iba a Jericó, iba a otro lugar, pues al verlo se movió a misericordia y fue a él y le sanó, le puso aceite en las heridas y vino y le vendó las heridas, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, puso todos sus recursos, su tiempo, sus esfuerzos a un mesón, ahí le dijo al mesonero, cuídamelo, toma todo este dinero, que no le falte de nada y cuando venga por él, si algo te debo te lo pagaré. Y Jesús le preguntó, ¿quién de los tres ha sido un buen prójimo? Y él, el buen samaritano, le dijo, claro. El que obró con el misericordia. Que obró con misericordia, así es. Y Jesús le dijo, ¿qué? Ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Hay que hacerlo, no solamente decirlo. Y hoy más que nunca estamos en un mundo en el que tenemos que ser buenos samaritanos, hacedores de la palabra de amor, de misericordia. Volvemos en unos minutos, pero pasamos a una publicidad, pero antes, una vez más, toma nota de los teléfonos y llámanos para que oremos por ti, porque queremos también ser buenos samaritanos contigo en presentar tu necesidad delante del Padre. Sí, os recordamos nuestros teléfonos, el 91 884 39 79, también en el 91 884 41 80 y el móvil 616 401 810. Enseguida volvemos, no te vayas, estamos contigo.